Leemos la palabra. En Isaías 26. Isaías 26. Isaías. Dice así. Del 7 al 21 dice. Isaías 26. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El camino del justo es rectitud. Tú, que eres recto, pesas el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Repito este verso porque es bello. Dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad del Señor. Señor, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá. Señor, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Señor Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Muertos son, no vivirán; han fallecido, no resucitarán, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Aumentaste el pueblo, oh Dios, aumentaste el pueblo, te hiciste glorioso, ensanchaste todos los confines de la tierra. Señor Dios, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Dios. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despierten y canten, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación, porque he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, gracias una vez más por el gran honor, el gran privilegio que nos das de estar aquí, en tu altar, en tu lugar, a tus pies, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Hacedor, que tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, por tu presencia, por tu provisión y tu providencia sobre nosotros. Gracias por este pueblo, Señor, que hoy escucha tu alabanza, que hoy escuchará tu palabra, que hoy, Señor, se está regocijando en ti, y que tú te estás regocijando en medio de ese pueblo.
que tú te paseas allí, en donde está cada uno de tus hijos y de tus hijas, desde el mayor hasta el menor. Hoy, mi Padre, queremos nos disponemos, Señor, estamos dispuestos y disponibles para escuchar tu palabra, para escuchar las maravillas de tu ley, para conocerte un poco más hoy, Señor. Amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu Santo, abre, despierta, aviva, Señor, aumenta en nosotros los sentidos espirituales para poder comprender, para poder entender, para poder discernir, Señor, las maravillas de tu palabra. En el nombre precioso de tu amado Hijo, y por la virtud y poder de tu amado Espíritu. Gracias, Padre. Amén. Amén. Estamos hablando acerca de lo que es la fe, de lo que significa la fe, qué conlleva la fe. Y hemos visto a lo largo de estas enseñanzas una serie de puntos, de aspectos que nos enseñan cómo es que la fe es algo que va más allá de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros sentimos, de lo que nosotros creemos. Veremos la última vez, hablamos acerca de la fe, que la fe está vinculada, está ligada a la firmeza, a la certeza y a la convicción. ¿Sí? La fe entonces está ligada con la firmeza, con la certeza y la convicción de que nosotros estamos en el camino correcto, de que nosotros estamos firmes, seguros y convencidos de lo que hemos creído. Hoy veremos el punto número 10, que se refiere a la conformidad, a la voluntad, a la conformidad con la voluntad divina. La fe está ligada, está estrechamente vinculada con la conformidad a y con la voluntad divina. Ustedes podrán pensar en qué manera la fe está vinculada a la voluntad divina. Bien, acabamos de leer en Isaías 26, en el verso 9, lo repetí y dice el escritor: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Este pasaje es muy revelador, porque no solo nos habla de una íntima comunión que el escritor Isaías tenía con Dios. Esta palabra nos enseña que era un hombre cuya fe estaba tan vinculada a Dios, estaba tan vinculada, tan ligada a la voluntad de Dios, que él estaba dispuesto a todo por causa de su Señor. Dios nos enseña que cuando nosotros tenemos fe, una de las cosas que tenemos que aprender, una de las cosas que tenemos que aceptar en nuestra vida, es que tenemos que conformarnos a la voluntad de Dios, conformarnos a la voluntad divina. Nosotros siempre hemos hablado y siempre hablamos de fe, como que la fe es lo que nos sostiene. La fe, decíamos en alguna ocasión, la fe es la puerta para llegar a Dios, Marcos. Y la oración, decíamos, es la llave que abre esa puerta, ¿cierto? Es una reflexión, es una ilustración, pero la fe, dice la Escritura, porque sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. De modo que el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay, es decir,
Tiene que creer que Dios es, que hay Dios, pero también tiene que creerle a Dios. Entonces, en vista de eso, la oración es la puerta que abre la llave que abre esa puerta de la fe. Para poder llegar a Dios tenemos que tener fe. Pero también cuando nosotros empezamos a tener fe, cuando les dije en ocasiones anteriores que Dios, cuando llega a nuestra vida y nosotros abrimos nuestro corazón a Él, el Espíritu Santo que viene a nuestra vida pone ¿qué? Una medida de fe. Una medida de fe. Pero esa medida de fe nosotros tenemos que aumentarla. Si ustedes han escuchado, cuando oramos decimos: Señor, aumenta, despierta, aviva, aumenta los sentidos espirituales en nosotros. Los sentidos espirituales tienen que ser ¿qué? En muchos tienen que ser despertados, en otros tienen que ser avivados y en otros tienen que ser ¿qué? Aumentados. La fe, el Espíritu de Dios pone una medida de fe en cada uno de aquellos hombres o mujeres que abren su corazón a Dios. Pero esa medida de fe tiene que crecer, tiene que ser avivada, tiene que ser aumentada. Hay cosas que a nosotros nos parecen buenos, pero para Dios no lo son, les dije en alguna ocasión. La fe, al estar ligada, al estar vinculada a la voluntad de Dios, es algo que no solamente depende de nosotros, depende de Dios. Mucha gente que, como les he dicho en ocasiones anteriores, dicen que tienen mucha fe, pero nada asombroso sucede en sus vidas. Mucha gente pregona, presume una gran fe, pero en el tiempo de la lucha, en el tiempo de la prueba, se apartan de Dios, porque no han entendido que la fe está vinculada con la voluntad de Dios. Y para poder entender eso, primero tenemos que entender que hay cosas que para nosotros nos parecen buenas, pero para Dios no lo son. Y hay cosas que a nosotros nos parecen malas, pero para Él no lo son. Y esto por causa de que nosotros no conocemos nuestro futuro. Dios conoce nuestro futuro. Dios conoce lo que sucederá mañana. Dios conoce lo que sucederá dentro de un año. Dios conoce lo que sucederá durante cada segundo de tu existencia, hermano, hermana. Amén. Mucha gente no cree esto, pero Dios conoce el futuro, el pasado, el presente y el futuro de cada ser humano en esta tierra. Amén. No conocemos ese futuro, pero Él sí lo sabe. Él sí lo conoce y Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Muchos errores que nosotros hemos cometido a lo largo de nuestra vida, errores cuyas consecuencias hemos sufrido y aún muchos de nosotros estamos sufriendo y muchos de nosotros sufriremos a lo largo de nuestra vida, derivan esos errores, esas consecuencias de que no sabemos, de que no queremos aceptar su voluntad. La mayoría de creyentes no aceptan la voluntad de Dios tal cual es. La mayoría de los hijos de Dios no aceptan y no quieren moldearse, no quieren, digámoslo así, resignarse, o lo diré de una mejor manera, ser conformados a la voluntad de Dios. Y ser conformados, escucha, ser conformados a la voluntad de Dios no significa que estemos conformes en el sentido humano. Hay que hacer claro una gran diferencia aquí, hermanos. Una cosa es, como decimos a veces, pues Señor,
si esa es tu voluntad, pues ni modo, ya que, ¿cuántas veces hemos dicho eso, hermana Ludín? ¿Cuántas veces lo has dicho tú? ¿Cuántas veces lo han dicho, hermano Marcos? Señor, pues si esa es tu voluntad, pues ya ni modo. Hermano Leo, ¿cuántas veces lo han dicho ustedes? Yo creo que muchas veces. Muchas veces. Nosotros, los hijos de Dios, somos muy dados, muy propensos a estar, pues ya que, pues bueno, ya ni modo. Si no fue la voluntad de Dios, pues ya ni modo. Eso es estar, ¿qué? Conformes. Pues ya me conformo, ya ni modo, ya que. En alguna ocasión yo le decía a Dios, Señor, pues si tú nos quieres así, si tú nos tienes así, pues yo qué puedo hacer, le dije a Dios, tú eres Dios. Una vez orando le dije a Dios así, y no tiene mucho de eso, tiene unos meses que le dije eso a Dios, Señor, pues tú eres Dios, ¿yo qué puedo hacer? Así le dije a Dios, tú eres Dios, yo soy solo una miserable criatura, un grano de arena en el desierto que tú un día pasando, caminando, me viste y levantaste ese grano de arena, Señor, y lo empezaste a moldear. Eso soy yo, Señor. Y si tú quieres eso, pues yo qué puedo hacer. Eso es estar, ¿qué? Conformes. Ah, pero ¿qué diferencia hay con estar conformados a la voluntad de Dios? Te diré cuál es la diferencia. Cuando un hijo de Dios, cuando una hija de Dios ha aprendido a conformarse, a ser conformado a la voluntad de Dios, significa que es alguien que ya aprendió no solamente a aceptar la voluntad de Dios. Escucha, ya aprendió no solamente a aceptar la voluntad de Dios, sino a amar esa voluntad de Dios. Amén. Dice la Escritura que la voluntad de Dios es ¿qué? Agradable. ¿Y qué, hermana Ludín? Y perfecta. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Cuando sus hijos hemos aprendido que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, es cuando nosotros no solamente aprendemos a amar esa voluntad, sino que además estamos conformados a esa voluntad. Porque hemos aprendido que lo que Dios hace y la manera como Dios lo hace es agradable y es ¿qué? Perfecta. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos lo que nos espera en el futuro. Porque nosotros tomamos decisiones a veces porque no queremos esperar, no sabemos ni queremos aceptar su voluntad, no queremos ni sabemos esperar. El estar conforme o conformes también significa que también estamos conformados a Él, es decir, lo que Dios nos dice, lo que Dios designa para nosotros, lo que Dios decidió para nosotros, eso es lo que nosotros aceptamos, eso es lo que nosotros amamos de Dios y no aceptamos sabiendo y conscientes de que no estamos aceptando la voluntad de Dios obligados. Como yo hace días le decía a Dios, ¿aceptamos su voluntad de buen grado? Dios nos ha enseñado
que nosotros debemos glorificarlo, ¿qué? En todo tiempo, en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia. No obligados, tampoco aceptar la voluntad de Dios porque Él nos lo ordenó, tampoco estar sometidos. En alguna ocasión, hablando acerca de eso, una reflexión que dice, ¿será lo mismo estar sujetos, estar sumisos o estar sometidos, hermano Marcos? ¿Será lo mismo? ¿Sujetos, sumisos, sometidos? ¿Será lo mismo? ¿Habrá diferencia? ¿Cómo deberíamos estar nosotros con Dios? Sujetos y sumisos. Sujetos y sumisos. No sometidos. Sometidos yo creo que es cuando viene una etapa de una rebeldía de nosotros, ¿no? ¿Pudiera Porque ser? cuando estamos en rebeldía es cuando Él nos somete, ¿sabes qué? Pues por desobediente ven para acá, ahora te voy a someter. Ajá. Yo creo que el sometimiento ya viene después de que no estamos viviendo en sumisión ni en sujeción. En sujeción. Bien. Gracias, hermano. Mi paletita. Nosotros debemos estar conscientes, conformes y conformados a Dios y a su voluntad. Eso significa que no importa las circunstancias que estemos viviendo, nosotros siempre, y Dios es algo que nos ha inculcado siempre, debemos estar siempre, ¿qué? Aferrados A Él. a Él. Aferrados a Dios. ¿Cuántos de ustedes cuando están en lucha? ¿Cuántos de ustedes cuando están en prueba se aferran a Dios? Yo creo que tiene que ver la fe, ¿no? Que hay muchos que nos aferramos más porque esperamos el milagro, y hay otros que como no llega, pues desisten. Quiero platicarles una anécdota. Hace muchos años, como les he dicho, tengo otro hijo varón que no quiere nada con Dios. Ese hijo cuando era pequeño, era como nuestra mascota. Era como nuestra mascota, escuchen bien lo que les diré. Era el consentido de la casa. Lo consentía mamá, lo consentía papá, lo consentían su hermana, su hermano. Era el consentido, porque era la mascotita. Y recuerdo que cuando él iba al kinder, al jardín de niños, a él no le gustaba estudiar, desde pequeño no le gustaba estudiar, ¿recuerdas, hijo? Y en una ocasión me senté con él en un sillón para enseñarle a hacer su tareita. Era un bebé, tendría que 5 años, 5 años y medio. Y recuerdo que me empezó a hacer su berrinche. Y yo le dije, o te portas bien y haces tu tarea, o te doy una nalgada. Y dicho y hecho, me hizo su berrinche, lo volteé y le di una nalgada. Empezó a llorar, pero lloró con un sentimiento que me conmovió y me dijo así: papi, ¿por qué me pegas, papi? Si yo te quiero mucho, me dijo. ¿Por qué me pegas, papi, si yo te quiero mucho? Y se me abrazó, se aferró a mí. ¿Entienden para dónde voy? Hay ocasiones en que cuando nosotros estamos en la lucha, cuando nosotros estamos en la prueba, en vez de aferrarnos a Dios, nos desanimamos, nos desalentamos. Cuando Dios nos dice que en todo lugar, en toda situación y en toda circunstancia debemos aferrarnos cada día más y más a Él.
yo ya no pude darle otra nalgadita. De hecho, fue la primera y única nalgada que le di a ese pequeño en toda su vida. Porque recuerdo que cuando él me dijo eso, me desarmó. Ya no pude. Recuerdo que me puse a llorar. Y le dije, no me digas eso, hijo. Pero él se aferró a mí. ¿Cuántos de ustedes, cuando han disciplinado a sus pequeños, el pequeño a veces en vez de correr, se regresa y se abraza a tus pies? ¿Has visto eso? Es decir, se aferra a su padre, se aferra a su madre. Leemos en la historia de Job, en los capítulos 1 y capítulo 2, la historia clásica que siempre citamos los hijos de Dios, cuando hablamos acerca de la fe, cuando hablamos acerca del creerle a Dios, del aferrarnos a Dios. Leemos la historia de este hombre, cómo es que Satanás fue y incitó a Dios, por decirlo de alguna manera, para que le hiciera daño a Job, para que le permitiera que él le hiciera daño. La Escritura nos narra una serie de acontecimientos que vinieron a la vida de Job. Dice que primero perdió sus animales, después perdió a sus trabajadores, después dice, así como llegaba un hombre anunciándole, Señor Job, fíjate que llegaron unos ladrones, hicieron esto y hicieron aquello. Señor Job, acaban de llegar unos ladrones, y así llegaba uno tras otro, noticia tras noticia, desgracia tras desgracia. Y dice la Escritura que un día llegaron unos hombres y le dijeron, tus hijos estaban haciendo fiesta y vino un viento y derribó la casa y todos tus hijos murieron. Todos tus hijos murieron. Después Dios permitió, escucha, que Satanás tocara a Job con una sarna maligna. De manera que este hombre estaba sentado en ceniza, en polvo y ceniza. Y dice que se rascaba con un tiesto. ¿Sabe lo que es un tiesto? Un tiesto era un pedazo de metal con el cual movían las brasas, la leña, el fuego para avivarlo. Ese es un tiesto. Él se rascaba porque no alcanzaba, porque su piel se caía a pedazos. Dice la Escritura que ese hombre, los gusanos, fíjese nada más, qué clase de lepra sería, que tenía gusanos en su piel. Viene su mujer, viene su esposa y le dice, ¿todavía retienes tu integridad? ¿Qué más le dijo, hermano Leo? Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Maldice a Dios y muérete. Una mujer que quizá, o no quizá, estaba sufriendo tanto como Job, porque en unos pocos días, perdió sus riquezas. En poco tiempo perdió a sus hijos. Es lógico pensar que esa mujer estaba dolida, estaba sufriendo, estaba angustiada, estaba desesperada. Pero había una gran diferencia con su esposo Job. Job se aferró a Dios y ella no. Job se aferró a Dios, pero ella no. Y me recuerda la historia de la mujer de Lot. ¿Cómo es que Lot se aferró a Dios? Pero su mujer estaba aferrada a las cosas de este mundo. Después Job contestó y le dijo, como todas las mujeres vanas, fatuas, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Sea el nombre del Señor bendito.
¿Acaso solamente recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo? La palabra de Dios nos enseña que Dios es el que hace vivir y el que hace morir. Que Dios hiere y que Dios sana, que Dios produce la llaga y que Dios la venda con sus benditas manos, que Dios es el que levanta y Dios es el que derriba, que Dios es el que exalta y Dios es el que humilla, que de su mano nadie puede ser librado. Amén. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver con la fe? Tiene que ver y mucho, porque cuando nosotros no hemos aprendido a conformarnos a la voluntad de Dios, entonces jamás aceptaremos lo que Dios tenga para nosotros. Job se conformó. Jamás. Job se conformó. Era un hombre conformado. Por eso él dijo, Jehová dio y Jehová quitó. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. ¿Por qué les digo esto? Porque esto es una pequeña introducción de lo que dijimos, que la fe está ligada a la voluntad de Dios. La fe está vinculada a la voluntad de Dios. Después vienen sus tres amigos. Tres amigos en los que supongo él confiaba. De los que quizá él esperaba, al igual que de su mujer, una palabra de aliento. O que lo ayudaran económicamente. O que lo ayudaran, porque no tenía nada. Todo lo perdió. Y ahora estaba enfermo. Ahora estaba lleno de llagas, lleno de gusanos. Y su esposa y sus amigos, él dice que sus mismas criadas se burlaban de él, las que fueron sus criadas, porque se burlaban de él al verlo en ese estado. Aquella gente que él ayudó cuando fue rico, ahora se burlaban de él. Me recuerda cuando el Señor Jesús iba caminando cargando la cruz, cargando su cruz, y todo un pueblo se había volcado en contra de él, y dice que se burlaban, lo golpeaban, le lanzaban piedras, lo escupían. Y pensando en esto, una vez platicando con los hermanos, les dije cuánta de esa gente del pueblo que ahora lo escupía, él ayudó en su momento. Cuánta de esa gente Dios, el Señor Jesús, sanó, levantó, resucitó. A Job le pasó algo parecido. Cuánta gente él ayudaba a sus criadas, sus amigos. Dice que sus amigos, sus criadas, vivían bien, vivían con comodidad porque él era un buen amo. Él era un buen señor. Pero cuando él estuvo en ese estado, todo el mundo se le volteó. Toda la gente que él ayudó se volvieron en contra de él. Sus amigos, su esposa. Por eso su mujer le dijo, ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Hay gente que cuando ve a un hijo de Dios enfermo, en lucha, en prueba, cuestionan y se burlan y dicen, ¿qué? ¿Dónde está tu Dios? No, que ¿Dónde está tu Dios? No que los cristianos no se enferman, no que los cristianos son prósperos, no que los aleluyos, no que los cristianos tienen un Dios, tienen a su Dios. ¿Dónde está tu Dios? Cuando estás enfermo, cuando estás en necesidad. Sin embargo, vemos que la fe está ligada, ¿qué? A la voluntad de Dios. Tenemos que aprender, como les dije en alguna ocasión, hablando de la oración, Dios nunca deja una oración sin contestar. Solamente que a veces su respuesta es un ¿qué? No. Un rotundo y categórico no. A veces no es ni un sí,
tampoco es un no. A veces su respuesta, ¿qué es, hermano Guerrero? ¿Un qué? Espera. ¿Un qué? Espera. Espera. ¿Qué dijimos hace un momento? Muchos de los errores que hemos cometido y sus consecuencias que padecemos o hemos padecido derivan de que nosotros no queremos o no sabemos esperar la respuesta de Dios. Hay gente que consulta, que pregunta: hermano, tengo esta situación, ¿usted qué piensa? A veces les decimos: espera, espera. Hace unos días hablábamos con una hermana que fue y nos consultó acerca de una situación que está pasando. Y le dijimos: hermana, espera. Antes que tomes una decisión, espera. Primero, pídele a Dios confirmación. Porque la hermana habla de que tiene sueños, de que tiene visiones. Y le dijimos: hermana, primero pídele a Dios confirmación. Pregúntale a Dios: Señor, ¿esto es de ti? Señor, ¿eres tú el que me está hablando? Señor, ¿esto proviene de ti? Es válido preguntarle a Dios y pedirle a Dios ¿qué? Confirmación. La mayoría de hijos de Dios jamás piden confirmación. Tú, antes de pensar, de sentir, de decir, de hacer, pídele a Dios confirmación. Porque muchos de los errores que hemos cometido han sido porque no hemos querido, ni hemos entendido, ni hemos podido, ni hemos sabido esperar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, que dice, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y no importa si su respuesta es un no. Es agradable y es perfecta. De momento tú quizá no lo entiendas, porque muchas veces nosotros somos dados a razonar la fe. Y déjame decirte algo: la fe no se razona. La fe no tiene nada que ver con la razón humana. Hay un razonamiento espiritual. Escucha, hablando de sentidos espirituales, hay un razonamiento espiritual. Pero obviamente cuando los sentidos espirituales de los hijos de Dios están dormidos, no están avivados, no están siendo ejercitados, no están siendo aumentados, es lógico que mucha gente caiga en error, incurra en errores, incurra en decisiones que después lamenta. Sin embargo, vemos que cuando nosotros le pedimos a Dios confirmación de su palabra, cualquier situación, sueño, visión, mucha gente se ensoberbece porque tiene sueños, porque tiene visiones, y creen que ya son los superungidos de Dios, cuando ni siquiera le han preguntado a Dios, ni le han pedido confirmación de ese sueño, o de esa palabra, o de esa visión. Dice la Escritura en el Salmo 5, del 1 al 3, por tanto, que en Él esperaré. De igual manera, el Salmo 71 nos habla acerca de la necesidad de esperar en Dios. La fe tiene que ver mucho con la paciencia, con la espera, con la esperanza. Decía Pablo algo bien importante, que él veía cómo es que nosotros, los creyentes, caminamos como viendo al invisible, dice el libro de Hebreos. Caminamos como viendo al invisible. Y caminamos, dice, y vemos como en un espejo, vemos solamente imágenes.
Dice Pablo, pero un día conoceré como fui conocido. Hay ocasiones en que nosotros tenemos que sentarnos y autoexaminarnos de si de verdad estamos en la fe, como les dije la vez anterior. Porque nosotros los hijos de Dios caminamos, debemos caminar como viendo al invisible. Nosotros los hijos de Dios debemos caminar siempre confiando en sus promesas. En sus promesas, escucha. Viendo como en un espejo. Las promesas de Dios son como mirar un espejo. Es como una imagen nada más. Pero allí está la imagen. Sabemos que su promesa es fiel y es verdadera. Y por muy difícil que a nosotros nos parezca, y por muy imposible que a nosotros nos parezca, si Dios nos lo prometió, Dios lo cumplirá. Jesús dijo, el amado, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. En la mañana, platicando con el hermano Leo, le dije, ¿sabes qué? Hablar de fe tiene que ver con lo que declaramos, con sus promesas. Hace años yo aprendí algo muy importante. Nunca declarar algo que Dios no me haya confirmado a mí para mi vida. Tú nunca declares cosas que Dios no te ha confirmado a ti para tu vida. Por eso es que suceden tantas desgracias en la vida de los cristianos. Por eso es que los hijos de Dios caemos o caen en frialdad, caen en tibieza. Porque piensan que si al hermano le funcionó esto, también debe funcionarme a mí. Y sabes que la fe no funciona igual en todos. La fe no funciona igual en todos. A menos que Dios te haya hecho ese llamado específico a ti. A menos que Dios te haya confirmado algo a ti. A menos que Dios te haya hablado a ti. Tú no debes declarar algo que Dios no te ha confirmado a ti, porque eso puede traer una gran decepción. Hoy día el famoso evangelio de la prosperidad dice que los cristianos debemos ser prósperos, que debemos ser ricos, que debemos estar siempre sanos, que debemos estar libres, que debemos estar... ¿cómo les diré? Habla de confort, habla de comodidad. Y sin embargo vemos que la vida del cristiano está sometida a luchas, está sometida a pruebas. La vida del Hijo de Dios, desde el momento en que Dios lo llamó, Dios lo toma y lo empieza a moldear. En alguna ocasión le dije a alguien, si la palabra de Dios dice que nosotros somos barro y que Él es nuestro alfarero, si nosotros como barro, si el barro pudiera sentir y pudiera hablar, ¿qué diría cuando el alfarero lo está moldeando? ¿Qué diría Marcos? Pues dolor. ¡Ay! Me duele. ¡Ay! Me duele. La vida del creyente es así. En alguna ocasión les platiqué una anécdota chusca, si ustedes lo ven de esta manera. Este era un jorobado. ¿Sabe qué es un jorobado? Tiene una bolota aquí en la espalda. Toda su vida había estado así, con ese padecimiento. Y él había buscado doctores que lo ayudaran y que le quitaran la joroba. Pero nadie había podido ayudarlo. Un día él caminando, vio un letrero en una puerta que decía, se enderezan jorobas. Y dijo, ¿será cierto? Se enderezan jorobas. Y abajo decía, garantizado. Dijo, bueno, si aquí me garantizan que me quitan esa joroba, entraré a ver. Toca, sale un hombre. Oiga, ¿es cierto que aquí enderezan jorobas? Claro, pase.
Oiga, ¿y cuánto cobra? Tanto. Sí, tanto, está bien, perfecto. ¿Cuándo? De una vez si quiere, señor. Perfecto, pase. Lo pasa a un cuarto enorme y lo primero que vio el hombre fue una plancha y arriba un rodillo gigantesco. Un rodillo. Para quienes no entienden qué es un rodillo, es esto. ¿Sí? Le dijo el doctor, póngase boca abajo, señor. Sí, se pone boca abajo. De pronto el hombre oye y ve que de reojo que el rodillo empieza a bajar. El doctor empieza a pasarle el rodillo por la joroba. Y el hombre empieza a gritar, ¡ay! ¡Me duele! Cállese, le estoy quitando la joroba. Pero era tanto el dolor cuando ese rodillo gigantesco pasaba sobre su cuerpo que el hombre empezó a gritar desesperado, ¡ay! ¡Me muero! ¡Ay! ¡Me muero! Y el doctor le dice, te mueres, pero te mueres derecho. Es una anécdota chusca, sí, pero refleja mucho la vida de los hijos de Dios. Cuando Dios nos está moldeando, cuando Dios nos está formando, dice la Escritura que Él nos hace y nos deshace. La vida de los hijos de Dios es así. Dios nos hace como vasos, como vasijas. Y después de que nos hace, dice la Escritura que nos mete al fuego. Nos mete al fuego. Y después de que sale esa vasija, Él la empieza a revisar y le ve un defecto. Él la deshace para volverla a hacer. Muchas veces nosotros no queremos ni nos dejamos ser moldeados por Dios, porque no aceptamos su voluntad, porque no hemos aprendido que la voluntad de Dios, sea buena o sea mala, o lo que a nosotros nos parece malo, es agradable y es perfecta. Por eso dije al principio que hay cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero para Dios no lo son. Hay cosas, me dijo un día, hay cosas, hijo, que a ti jamás te concederé. Le dije, Señor, ¿por qué? Porque tú no conoces tu futuro. Hay cosas que yo a ti jamás te concederé. Aunque me las pidas, jamás te las concederé. Es cuando Él nos enseñó eso, que hay cosas que a nosotros nos parecen buenas, pero para Él no lo son. Y hay cosas que a nosotros nos parecen malas, pero para Dios no lo son. Y nosotros, los hijos de Dios, no hemos querido aceptar eso. Que lo que a nosotros nos parece malo, para Él no lo es. Y hemos aprendido, y hace días oraba y le decía a Dios, Señor, específicamente ayer antier, dije, Señor, esto que me está sucediendo, esto que le está sucediendo a tu hijo Leo, que estamos pasando por una situación física terrible, yo la acepto, Señor, la acepto y la recibo, le dije. Y estoy conforme, y estoy conformado a ello, Padre, solamente por una sola cosa, le dije. Porque viene de ti. Viene de ti, Padre. Y todo lo que venga de ti, Señor, es bueno para mi vida, aunque a mí me parezca malo. Tú que me estás escuchando, aprende eso. Y grábatelo en tu corazón, en tu mente, en tu alma, en tu espíritu. Todo lo que provenga de Dios, escucha, es bueno para tu vida. Todo lo que, no importa si a ti te parece bueno o a ti te parece malo, si proviene de Dios, es bueno. ¿Por qué?
Porque es la forma como Dios te está moldeando, es la forma como Dios te está haciendo. Eso es la verdadera fe, hermano, hermana, que tú debes aprender y debes aceptar y debes estar conformado a la voluntad de Dios. Saber que todo lo que proviene de Dios es bueno para ti. Que así como de pronto te sobrevino una enfermedad, estés consciente de que Él es el que hiere y Él es el que sana. Que Él produce la llaga y que Él la venda con sus benditas manos. Cuando el hermano Leo empezó a quejarse de su pie, les hemos enseñado a ustedes en videos cómo tenía su pie, cómo una bacteria se comió todo su pie, todo su talón. Su pie ya estaba gangrenándose, de hecho, ya estaba infectándose hacia arriba. Esa bacteria, así en cuestión de días, se empezó a comer su pie. Y el doctor dijo, es necesario una de dos: o te interno para abrirte la pierna y sacar lo que se pueda, a ver si se puede rescatar, o hay que cortarte la pierna. Y ustedes deben estar conscientes de eso, nos dijo. En esos días Dios nos habló y nos dijo, yo hago la llaga y yo la vendo con mis manos. Amén. Pero para poder aceptar esto, nosotros tuvimos que pasar un proceso que hasta la fecha, seguimos en ese proceso. Cuando no es una cosa es otra. Pero Dios siempre nos tiene en ese desierto. Pero Él nos ha enseñado a vivir aferrados a Él, aferrados con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Por eso, a ti que estás en lucha, a ti que estás en prueba, a ti que estás en necesidad, en angustia, en tribulación, déjame decirte algo. Es cuando Dios está más y más atento a lo que te sucede. Pero la fe está ligada, la fe está vinculada con la voluntad de Dios. De que tú estés consciente y aceptes y contento, feliz. Por eso dice la Escritura que debemos estar, ¿qué? Gozosos, ¿en dónde? ¿En qué? Todo momento, toda circunstancia. Gozosos en la tribulación. Gozosos en la tribulación. Mucha gente del mundo y muchos aún que se dicen hijos de Dios no pueden comprender por qué aquellos hombres o mujeres que han aprendido esta clave, este secreto de estar gozosos cuando están en angustia, de estar gozosos cuando están en tribulación, de estar gozosos cuando están enfermos, y dicen, es que el hermano Marcos es un masoquista. El hermano Marcos es un masoquista, le disfruta el dolor. ¿O no disfrutas el dolor? Yo no lo disfruto, Pero ¿qué es lo que disfruta un verdadero hijo de Dios? Salir adelante victorioso. ¿Saben cuál es el gozo y el disfrute de un hijo de Dios, de una hija de Dios cuando está en tribulación, cual sea? El haber aprendido a que si eso proviene de Dios, eso es bueno para su vida. ¿Cómo podremos conocer al doctor de doctores si nunca nos enfermamos, Marcos? ¿Cómo podemos declarar que Dios es nuestro proveedor si no tenemos necesidad? ¿Cómo podremos decir que Dios es nuestro refugio, que Dios es nuestro consuelo, si nunca estamos en aflicción? Es en esos tiempos cuando nosotros conocemos a través de esas necesidades quién y cómo es Dios. Por eso hablamos de la esencia de Dios, y por eso hablamos de la sensibilidad de Dios.
porque hemos aprendido a conformarnos a la voluntad de Dios, de que no importa lo que Dios decida para nuestra vida, sea un sí, sea un no, o sea un espera, espera, espera. Oh Dios de mi salvación, ¿has aprendido a esperar? ¿Has aprendido a aceptar un no por respuesta de parte de Dios, pero aceptarla en amor, con amor, sabiendo que ese no es lo mejor para ti, sabiendo que ese espera es lo mejor para ti? ¿O todavía estás pensando que porque Dios no te contesta, quizá ya te contestó, pero es que tú no has aprendido a escuchar su voz? Gloria a Jesús. Esto tiene que ver con la lucha, tiene que ver con la prueba. ¿Sabían ustedes que la lucha y la prueba son necesarias, son indispensables para la vida del creyente? ¿Sabían ustedes eso? Que uno de los motivos necesarios para que Dios pase a sus hijos por el desierto es para prepararlos para toda buena obra. ¿Por qué creen que Dios hace pasar a sus hijos por el desierto, hermano Marcos? Se puede decir que es como el bautismo en fuego, ¿no? La prueba para poder pasar a un nivel más. Dios lo describe como una escalera. ¿Sabían eso? Es decir, nos lleva ¿a qué? De escalón, peldaño a peldaño, peldaño a peldaño, escalón a escalón. Y poder decir, ay, Dios me sacó adelante de esta situación. Y ahí conocemos a un Dios que sí puede ayudarnos. Mientras es nuestro ayudador. Dice la Escritura, hablando el Señor, por eso te pasé por el desierto, por eso te probé, para saber cuánto me amabas. Para saber cuánto me amabas. Oh Dios del cielo y de la tierra, si los hijos de Dios pudieran entender ahora que la prueba, la lucha, la tribulación, la angustia tiene que ver con el amor que profesamos, con el amor que pregonamos, con el amor que presumimos tenerle a Dios. Por eso el Señor dijo, por eso te probé, por eso, para saber cuánto me amabas. Te podría preguntar, a ti que me escuchas, ¿cuánto amas a Dios? ¿Cuánto amas a Dios cuando estás en lucha, cuando estás en prueba? ¿Amas a Dios porque te da? ¿Amas a Dios por lo que te da? ¿O amas a Dios por lo que es, hermano Leo? Qué difícil es alabar a Dios cuando nos duele todo el cuerpo. Si ustedes supieran, en este momento, escucha, siento que mi pierna se me abre en dos. Si ustedes están observando, me muevo de un lado a otro y tengo mi pierna arqueada porque no soporto el dolor. Les dijimos la otra semana, el hermano Leo a veces está tocando con sus manos lastimadas, hinchadas, pero Dios, hemos aprendido que a Dios se le demuestra nuestro amor en los tiempos difíciles. Por eso es que Él dice, por eso te pruebo, por eso te probé, por eso te pasé, por eso te estoy pasando por ese desierto, para probarte, para saber cuánto me amas. Aunque te diré algo, hermano Marcos, Dios sabe cuánto le amas. Es más, Dios sabe si en verdad le amas.
Dios lo sabe. ¿Tú crees que Dios no sabe si realmente le amas? ¿Tú crees que Dios no sabe cuánto le amas, si es que le amas? Por eso Dios nos prueba, porque es necesario y para que estemos preparados para toda buena obra. Hemos hablado acerca del Evangelio de la prosperidad que hoy se predica en los altares. Esas enseñanzas que hoy se enseñan desde los altares, que dicen y enseñan a la gente solamente las cosas bonitas, solamente el confort, solamente la comodidad, solamente lo que nos gusta. Pero el pueblo no está siendo preparado para lo que viene, Marcos. El pueblo no está siendo preparado para lo que viene. Y si Dios no nos pasa por un desierto, si Dios no nos prueba, si Dios dice la Escritura, allí en 1 de Pedro 1, dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, verso 3, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, ¿para qué? Para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe. ¿Obteniendo el fin de qué? De su fe, que es la salvación de sus almas. Pero dice el 7, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. Sabían que el oro, sabían que la plata es metida en el crisol, es metida en el perol, es hervida, es pasada por fuego y le es quitada toda la escoria para sacar lo que es precioso y lo que es valioso, quitando toda la escoria. ¿Cómo quieres que te sea quitada la escoria si tu fe no es puesta a prueba? Muchos creyentes se quedan allí, pero la fe de los creyentes, la fe de los hijos de Dios, tiene que ser probada. ¿Cómo qué? Como el oro que es pasado por el fuego. Es necesario. Es necesario. Y sepan ustedes algo importante. El desierto sirve para dos cosas también. Primero, para probarte. Para probar cuánto amas a Dios. Y si verdaderamente le amas. O si eso eres de esos, como dicen en mi tierra, de los que se rajan como leña seca. Que mientras las cosas van bien, alabas, cantas, danzas, levantas tus manos, brincas, gritas. Pero cuando estás en prueba, estás quebrado, estás triste, siempre andas así, derrotado, con cara de
de derrota. Y cuando el hermano Leo pregunta, ¿cómo están, hermanos? Bendecidos, hermano. ¿Cómo te va, hermano? Ay, más o menos. ¿Cómo has estado? Pues ahí pasándola. Me pregunta el hermano Leo, ¿cómo sigues, papá? ¿Cómo sigues de tu pierna? Iba a decirle, hijo, me duele mucho. Pero de pronto Dios me dijo, ¡en victoria! ¡En victoria! ¿Sí? Le dije, en victoria, hijo. En victoria. Él ya no me cuestionó nada. Y es algo que sentí. Y lo declaré, Marcos. En victoria. ¿Por qué? Porque estamos luchando la buena batalla de la fe. Estamos corriendo la buena carrera de la fe. De que si hemos aprendido que esto viene de Dios, que es el dedo de Dios sobre nuestro cuerpo, entonces ¿por qué nos vamos a quejar contra Dios? Si sabemos que esto es parte de un proceso, porque Dios nos está depurando, porque Dios nos está enseñando, porque Dios nos está preparando para lo que viene, porque el pueblo de Dios, escúchame bien, escucha, el pueblo de Dios tiene que aprender a depender de Dios. Vendrán tiempos, escucha, la palabra de Dios se está cumpliendo. Y el pueblo de Dios tiene que aprender a depender de Él en todos los aspectos. Hay lugares, escucha, aquí en México y en otros países, en donde ya están cambiando las leyes, que si tú no te vacunas, que si tú no presentas tus certificados, que si tú no te sometes a los lineamientos que están haciendo ahora los inmundos, los paganos, los hijos del diablo, entonces ya no podrás ni comprar ni vender. Si tú no presentas tu papelito que dice vacunado, marcado. Por eso es que hemos dicho, ¿cuántos hijos de Dios están allí en las filas? Y ahí andan con su celular, grabando. Ya vine por mi segunda dosis. Hijos de Dios, impíos, inmundos, que no han querido ni aprendido a confiar en Dios. Se está cumpliendo la palabra que dice que el anticristo ordena que todos sean marcados. Y aquellos que no tengan la marca del anticristo, dice, no podrán ni comprar ni vender. Ya se empezó a cumplir. Digan lo que quieran. Yo no estoy diciendo que esta es la marca de la bestia. Esto es solamente un, ¿qué? Pre. Es un pre. Y los hijos de Dios no lo quieren entender. ¿Cómo van a estar listos? ¿Cómo van a depender? ¿Cómo van a ser cuando tengan que decir no cuando todos dicen que sí? ¿Cómo van a sobrevivir cuando todos dicen que no y ellos no pueden decir que sí? O decir que sí cuando todos dicen no. Esto es serio. Y Dios va a depurar a su pueblo a través del sufrimiento. Lo va a depurar. Y aquellos que realmente amen a Dios se tendrán que sujetar a Dios, no al hombre. ¿Cómo pueden ser preparados? ¿Cómo pueden declarar victoria sin lucha? Hay de aquellos que por no sufrir por causa del Señor, por no sufrir por causa del Evangelio, se están sometiendo al hombre. ¿Recuerdan lo que les dijimos una vez? Muchos hijos de Dios
pretendiendo seguir haciendo lo bueno, harán lo malo. Escucha, analízalo. Muchos hijos de Dios, pretendiendo seguir haciendo lo bueno, estarán dispuestos a hacer lo malo, Marcos. Ay de aquellos. Sé que muchos de ustedes no lo creen, pero así es. El desierto sirve para dos cosas, dice: para probarte con hambre, con sed y con necesidad, para que aprendas a aferrarte a Dios, para que aprendas a aferrarte a Dios en tu necesidad, pero también sirve para que luches y pelees la batalla. El pueblo de Dios, los israelitas en el desierto, pasaron hambre, ¿cierto, Marcos? Pasaron frío, calor, en cierta forma. Pero también Dios los enseñó ¿a qué? A luchar. A luchar. El pueblo que pasó el desierto fue un pueblo de guerreros. Un pueblo de guerreros. Y el pueblo que quedó postrado en el desierto fue un pueblo de cobardes, de incrédulos, de paganos. Los últimos tiempos que vienen, hermanos, serán así. Aquellos que hoy pregonan una fe que no viven, aquellos que hoy presumen una fe que no creen, aquellos que solo esperan que todo sea confort, todo sea comodidad, todo sea pura bendición, quedarán postrados en el camino. Y aquellos que entren en la tierra serán la nueva generación que Dios levante, que Dios está levantando. Quizás sean tus hijos, quizás sean tus nietos o tus bisnietos, no lo sé. Pero si tú no has aprendido a estar conformado a la voluntad de Dios, entonces jamás podrás decir que tu fe es verdadera. Jamás. Porque esa fe que tú presumes es una fe humana. Es una fe acomodaticia. Solamente se moldea según las circunstancias que estés viviendo. Esa no es fe. Lamento decirte que esa no es fe. Por eso Pedro, ahí en 1 de Pedro 4, del 12 al 19, dice: no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido. No te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te aconteciese. Todos los que son llamados por Dios son puestos a prueba. Todos. Es un proceso. Y ese proceso puede durar, si no es que dura, toda tu vida, hasta tu último aliento. He conocido y he sabido de hermanos, de hermanas, que toda su vida caminando con Dios, y cuando están en una cama moribundos, reniegan de Dios. Reniegan de Dios, Marcos. Han llamado hasta los sacerdotes católicos para que les den, ¿cómo les llaman? Los últimos óleos. Los últimos óleos. Y qué triste. Conocí gente así. Y dice uno, qué lástima. Toda una vida presumiendo una fe en Dios, y al final, ¿a dónde se fue su alma? ¿Con Dios? No lo creo. Esto es necesario, ¿para qué? Para ser perfeccionados. Necesario. No te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido, dice Pedro 4, del 12 al 19. No te sorprendas del fuego de prueba que te ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te aconteciese. Esto es necesario. Es la manera como Dios nos moldea, es la manera como Dios nos prueba, es la manera como Dios nos esculpe en la palma de su mano.
porque todo aquel que es esculpido, todo aquel que se limpia de todo lo malo, dice, está preparado y dispuesto para toda buena obra. Hermano Leo. Bendito es tu nombre, Señor, Dios del cielo y la tierra. Padre, gracias por tu presencia, tu grandeza y tu favor de gracia. Gracias por dejarnos estar a tus pies, contemplando tu hermosura, recibiendo el pan de cada día, mi Señor. Recibiendo ese alimento, esa agua, ese vino, esa miel, mi Señor eterno, tu sal. Gracias, Padre, porque tu palabra está siendo como bálsamo a nuestros huesos, a nuestro interior, aún a nuestro cuerpo físico, mi Padre, porque el ánimo es levantado cuando está uno en derrota, mi Padre. Tú nos fortaleces en tribulación, nos das ánimo, nos das aliento, nos das fortaleza. Tu palabra, Señor, nos anima a seguir creyendo y aferrándonos a ti. Para los hijos tuyos que dudan o llegaron a dudar y pensar que tú no escuchas o que no respondes, Padre, pues es una prueba fiel de que tú estás atento ahí al clamor de tus hijos, pero quieres que se aferren cada día más, mi Señor eterno, para que tú respondas, mi Señor eterno. Gracias, bendito Padre. Incrusta y sella tu palabra, Dios, dale permanencia a cada ser humano, a cada alma que escuchó hoy tu mensaje, mi Señor, tu enseñanza. Y para toda la gente que lo escucha después, mi Señor, que sea esto algo vivo en sus vidas, Padre. A ti sea la honra y la gloria, soberano Señor. Amén. Amén. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierne sus vidas y todo lo que en ustedes conlleva. Shalom Adonai.